Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Skin Medical, el podcast. Yo soy Iskra García, terapista de Skin Medical Centro Láser especializado en el tratamiento de cicatrices, quemaduras y heridas. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que a diario es motivo de consulta y preocupación en la comunidad de nuestros pacientes, y es las heridas en el pie diabético. Para esto hemos traído a dos invitados súper especiales, que son el doctor Félix Tipactic, cirujano cardiovascular, con un currículo interesante que ahora mismo se los voy a describir: Fellowship en Cirugía Cardiovascular, Universidad de Barcelona, España, más de 10 años de experiencia en el manejo de patología vascular compleja, miembro de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, ponente internacional en patologías vasculares, y actualmente podemos encontrarlo en Clínica Internacional Sede San Borja. Junto a él se encuentra el doctor Enrique Chau Ramos, cirujano plástico y reconstructivo, doctor en medicina, especialista en regeneración moderna y avanzada de heridas. Así que bueno, bienvenidos doctores, es un placer tenerlos acá con nosotros, ambos con más de 10 años de experiencia cada uno en su especialidad. Iniciamos con la presentación del doctor Félix Tipactic, que nos va a explicar sobre los mecanismos, diagnósticos y tratamientos modernos desde el punto de vista vascular, es decir, cómo mejorar la irrigación de las arterias y venas en el pie de un paciente diabético. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, señorita. En primer término, agradezco a Skin Medical por la invitación de poder desarrollar este podcast educativo, fundamentalmente para nuestros pacientes. Vamos a tocar un tema muy importante sobre las úlceras varicosas y las úlceras arteriales, el diagnóstico y el tratamiento adecuado desde el punto de vista vascular. Pues bien, la causante de las úlceras varicosas en miembros inferiores es una patología comúnmente llamada insuficiencia venosa crónica. ¿Ok? La causa más frecuente de esta patología es la insuficiencia valvular, de esas válvulas que encontramos dentro de las venas, que pueden esta insuficiencia producirse por múltiples causas que el día de hoy lo vamos a ver. Existen diferentes factores de riesgos. En primer término, es una patología bastante común en mujeres, en relación a hombres de 3:1. Tiene un factor hereditario, que aproximadamente es el 30% de estos. En la gestación se producen diferentes factores hormonales, así como también en el último trimestre del embarazo, el producto comprime a una vena muy importante, que es la vena cava inferior, que se encuentra en el abdomen. Pero esta es la vena que drena la sangre de las extremidades y pasa por esta vena cava inferior y va hacia el lado derecho del corazón. Asimismo, quiero comentarles que los pacientes jóvenes que reciben anticonceptivos orales por periodos prolongados o tratamiento hormonal también tienen alto riesgo de tener trombosis venosa profunda asociado a esta patología. El sedentarismo es otro factor muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente sedentario que hace poca actividad física, los músculos son las principales herramientas extrínsecas, fuera de las venas, a través de sus bombas musculares para permitir el drenaje venoso de esas venas. Recuerden ustedes, queridos pacientes, que el flujo de las venas va de las partes más lejanas de nuestro cuerpo y las llevan hacia el lado derecho del corazón. Es decir, van de abajo hacia arriba en el caso de las extremidades. Pues bien, el peso es un factor que va a favor de la gravedad. Es decir, para que exista un buen flujo venoso, un buen retorno venoso de las venas en los miembros inferiores, estas tienen que vencer el peso de la gravedad para permitir un buen drenaje hacia el corazón.
antecedentes previos de insuficiencias venosas que tenga el paciente agrava el cuadro, ya que recuerden que es una enfermedad al inicio asintomática, una patología crónica y que progresivamente va avanzando si no recibe el tratamiento adecuado. ¿Cuáles son los síntomas que tiene el paciente por los que fundamentalmente acude a consulta? En primer término, hay pesadez, generalmente que se presenta por la tarde-noche, después de haber terminado su jornada laboral, su actividad diaria, sensación de quemazón en la planta del pie. El paciente dice: doctor, me quema mucho la planta del pie. Pueden haber aumento de volumen en los tobillos, en los pies, en las piernas, hinchazón en estas zonas. Así también cambios dermatológicos en la piel, como sequedad de piel, hiperpigmentación, zonas de oscurecimiento de la piel, zonas de descamación de la piel, que nosotros los médicos lo conocemos como hiperkeratosis, que es propio de esta patología hasta que se presente una úlcera venosa propia de esta enfermedad en la última etapa de esta. ¿Cuál es el diagnóstico correcto? En primer término, permítame recomendarle a cada uno de nuestros pacientes. Los pacientes con esta sintomatología o que sospechan de esta patología deben ser evaluados por un médico especialista, un cirujano cardiovascular. Y va a poder estratificar y determinar el estadio de esta patología. Y asimismo va a hacer uso de una ecografía Doppler vascular. ¿Por qué es importante la ecografía? Porque nos va a poder determinar, uno, los diámetros y los flujos o la presencia de reflujo del paciente, en estas venas fundamentalmente. Y nos va a dar el grado de severidad de esta patología que nos va a orientar al tratamiento adecuado. Por ejemplo, todos los especialistas manejamos esta clasificación SEAP. Es una clasificación clínica que va del grado 1 al grado 5. El grado 1, donde tenemos fundamentalmente las arañitas varicosas, las telangiectasias, o el grado 2, que son las venas varicosas. Acá me detengo. Las varices son las venas dilatadas que observamos a simple vista en las extremidades. La patología que origina las varices es la insuficiencia venosa. Eso hay que tenerlo bastante claro. El grado 3, cuando ya el paciente presenta edemas, hinchazón en las piernas. El grado 4, cuando ya hay cambios de coloración en la piel, enrojecimiento, cambios, picazón, prurito, que se rasca el paciente y probablemente puede ser causante de una herida y termine en una úlcera varicosa en el grado 5. Dentro del tratamiento, el tratamiento es individualizado para cada paciente. No existe un tratamiento estándar para ellos. El grado en que se encuentra el paciente nos va a poder determinar qué tratamiento adecuado es para cada uno de ellos. Tenemos dentro de la medicina, tenemos medicamentos venotónicos, ¿ok? La utilización de medias elásticas compresivas, que existen diferentes tipos de medias elásticas, ejercicios físicos para restablecer la musculatura, como la dorsiflexión en las extremidades, que permiten mejorar esas bombas musculares para permitir el retorno venoso y los procedimientos mínimamente invasivos, que actualmente son las cirugías endovasculares percutáneas para este tipo de pacientes. Actualmente, el procedimiento para la patología venosa es un procedimiento mínimamente invasivo de bajo riesgo. Esto mucho me preguntan los pacientes. Es un procedimiento, en principio, ambulatorio, no requiere hospitalización. Es un procedimiento sin cortes, sin punto de sutura,
es un procedimiento 100% percutáneo que está dirigido a cerrar directamente las venas insuficientes y las venas perforantes que nutren a las úlceras varicosas y son causantes de la sintomatología del paciente. Es un procedimiento que dura aproximadamente en promedio entre 1 hora y media a 2 horas, de bajo riesgo independientemente de la edad y las comorbilidades del paciente. Actualmente existen diferentes tipos de tratamiento, como es la cirugía láser. Esta cirugía láser se pueden utilizar diferentes tipos de fibras lineales, fibras radiales, fibras de doble anillo, etc. No todos los procedimientos son iguales. Esto es evaluado por el médico especialista dentro de la planificación preoperatoria para un buen desarrollo de la cirugía y mejorar la calidad de vida del paciente. La otra patología que vamos a tocar es la insuficiencia arterial periférica. ¿Qué significa esto? Que es la incapacidad de transportar la sangre oxigenada proveniente del lado izquierdo de nuestro corazón, que va a transportar oxígeno y nutrientes a todos los tejidos. Esta patología tiene una prevalencia entre el 35% en pacientes entre 60 a 65 años de edad. Y esta aumenta a un 70% en aquellos pacientes entre 70 a 75 años. Es más frecuente en varones que en mujeres, pero tiene diferentes factores asociados. Uno de ellos es el tabaco, que un paciente exfumador tiene aproximadamente 7 veces mayor riesgos que un paciente no fumador. Y un paciente fumador activo tiene aproximadamente 16 veces mayor riesgos de tener patología arterial, obstrucción en sus arterias, que un paciente no fumador. Esta patología también se presenta en pacientes diabéticos. Un dato extremadamente importante: un aumento del 1% de la hemoglobina glicosilada aumenta el riesgo de tener un pie diabético. Y un paciente que presenta una herida en el pie y es diabético tiene 10 veces mayor riesgo que tenga una amputación. Asimismo, las dietas ricas en grasas, dietas hipercalóricas, también son factores de riesgos asociados a la hipertensión. Asimismo, los pacientes renales que reciben hemodiálisis, ya que a través de la hemodiálisis progresivamente se van calcificando o endureciendo las arterias para que progresivamente se vayan obstruyendo. ¿Cuáles son las molestias que presenta el paciente? El principal dolor y motivo de consulta de este tipo de pacientes es el dolor en los miembros inferiores. Un dolor exquisito en las pantorrillas, que nosotros los médicos lo llamamos como claudicación. También presentan disminución o ausencia del vello corporal en las extremidades. También puede haber atrofia de las uñas, presencia de unas úlceras o heridas, cuya característica más importante que son úlceras secas, por falta de irrigación, por falta de aporte sanguíneo. Y también pueden encontrar necrosis, dedos negros, por la muerte del tejido producido por una obstrucción de las arterias o de un grupo de arterias en la extremidad donde el paciente tiene esta patología. Todo esto que hemos comentado se va a resumir fundamentalmente en la acumulación de grasa, de colesterol, de ese pollito a la brasa,
de esos anticuchitos, de esas hamburguesitas que van a obstruir las arterias. Y recuerden, estas arterias son las que transportan el oxígeno y nutrientes que requieren nuestros tejidos. Al verse obstruida estos, el tejido comienza a recibir menos aporte de estos y por lo tanto llega a un grado de menor perfusión, de menor irrigación y aparecen las famosas heridas y las famosas úlceras arteriales del paciente con insuficiencia arterial periférica. ¿Cuál es el diagnóstico de esto? Primero, el paciente con dolor ya debe acudir a una evaluación previa, con dolor en las pantorrillas, un dolor claudicante. Este dolor puede presentarse al caminar al paciente o al reposo. Por eso todos los médicos manejamos una clasificación que es la clasificación Fondai. Una clasificación estadio 1, donde el paciente no tiene dolor. Estadio 2A, donde el dolor se presenta cuando el paciente camina mayor de 200 metros. Un estadio 2B, cuando el paciente camina menor de 200 metros. Un estadio 3, cuando el paciente está en reposo. Es el típico paciente que viene a la consulta y dice: doctor, estoy durmiendo en mi cama y de un momento a otro me viene un dolor en la pantorrilla que me despierta. Es un paciente claudicante por insuficiencia arterial periférica. Y el estadio 4, cuando ya el paciente tiene la necrosis, el dedo negro oscurecido, la gangrena en la extremidad. Es importante que el médico especialista realice una ecografía Doppler arterial exhaustiva, fundamentalmente para determinar la calcificación de las arterias, la ubicación de la o las obstrucciones que tiene el paciente dentro del árbol arterial de la extremidad para darle el tratamiento correcto. Este es un video donde realizamos un procedimiento percutáneo, un procedimiento con anestesia local y sedación, donde ingresa un catéter de aproximadamente 2 milímetros en la zona de la ingle. Y a través de ese catéter y con un angiógrafo cardiovascular, navegamos por dentro de las arterias y nos permiten, con toda la tecnología que contamos, abrir las arterias y mejorar la irrigación de la extremidad. Por ejemplo, ustedes ven en esta imagen un paciente con una herida necrótica, negra. ¿Esa herida necrótica qué significa? Tejido muerto, doctor. Negro, tejido muerto. Antes del procedimiento. Y después del procedimiento observan una herida con un sangrado activo. Un procedimiento, esto para los colegas, bien realizado, un procedimiento donde se logra el salvataje de la extremidad, la apertura de la arteria, permite encontrar resultados inmediatos. Y esto va a favorecer a la curación, a la regeneración del tejido y a la cicatrización de la herida. Para terminar, les aconsejo a nuestros pacientes que presentan heridas en las extremidades, consulte con un especialista. Muchos de los pacientes se colocan medicamentos tópicos. Tuve un paciente que se colocaba azufre, otro se colocaba talco, otro se colocaba diferentes sustancias. Mi principal recomendación es que sea evaluado por un especialista para poder determinar la causa y lograr el cierre definitivo de la herida. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, doctor. Estuvo muy interesante. Creo que a toda la comunidad le queda claro todos los temas que ha mencionado y me parece bien importante porque a diario en Skin Medical vemos cómo llegan pacientes diabéticos con la típica úlcera deshidratada en algún miembro inferior, en el pie, y nos dicen, nunca he pasado por un cirujano cardiovascular, nunca me he visto en la parte cardiovascular, tengo una herida o una úlcera desde hace 2 o 3 años
y ha cerrado, pero al cabo de meses vuelve a aparecer, me he curado con sangre de grado y nunca han tomado en cuenta la parte cardiovascular que es tan importante. Entonces, estuvo muy detallada su presentación, muchas gracias. Tenemos una ronda de preguntas rápidas que nos han hecho llegar sus pacientes e iniciamos con la número 1. Okay. ¿Las varices son hereditarias, doctor? Por supuesto, las varices son hereditarias, aproximadamente un 30% como lo hemos manifestado y es más frecuente en mujeres que en hombres. Ya. Yo uso anticonceptivos, ¿tengo riesgo de trombosis venosa? Sí. Si nosotros hacemos una encuesta, de cada 10 mujeres jóvenes que utilizan anticonceptivos, 9 no sabe que el evento de utilizar de forma prolongada anticonceptivos tiene alto riesgo de tener trombosis venosa profunda. Estos pacientes deben de ser controlados y monitorizados para evitar cualquier complicación. Wow, qué interesante. 3. ¿La cirugía de varices es de alto riesgo? Muy buena pregunta. La cirugía de varices es de bajo riesgo. El riesgo está en no tratar la patología y dejar que ésta avance y tengamos las complicaciones propias de esta enfermedad. Como dije, es un procedimiento ambulatorio, sin cortes, sin punto de sutura y de rápida recuperación. Tengo heridas en la pierna hace 5 años y no mejora. No soy diabética, se hincha mi pierna y me quema. ¿Qué podría hacer? Es el caso típico que tenemos como especialistas. Probablemente se trate de una úlcera de origen venoso. Dentro de las causas más frecuentes, tendríamos que evaluar a ese paciente. Pero la característica de estas úlceras varicosas es que son recurrentes. Se cierran superficialmente, luego se abren. ¿Por qué? Porque no recibieron el tratamiento correcto ni las curaciones especializadas para un tratamiento definitivo de estas. ¿Los hombres también pueden tener varices? Así es. Esta patología, al ser hereditaria y con los factores de riesgo que hemos descrito, como el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, etcétera, es independiente del sexo de cada paciente y es muy frecuente también en el sexo masculino. ¿El tabaco obstruye mis arterias? La respuesta es sí. Y algo muy importante, el paciente fumador o exfumador tiene riesgo de que se obstruyan las arterias. Y el daño que produce el tabaco no solo es en los pulmones, sino también es en las arterias de nuestro cuerpo. Y es un daño irreversible, que en algún momento se va a manifestar la enfermedad. Soy diabético y me duelen las piernas. ¿Qué debo hacer? Probablemente es un paciente claudicante, ese dolor es claudicante, debe ser evaluado por un médico especialista, un cirujano cardiovascular y poder realizarse una ecografía Doppler para darle el tratamiento correcto de acuerdo al cuadro clínico y a la severidad de su enfermedad. Tengo una herida en el primer dedo del pie derecho. Me están curando hace 6 meses y no mejora. Soy diabética. ¿Qué debo hacer? Probablemente esta paciente tenga problemas circulatorios arteriales, que lo que está sucediendo es que la herida no va a cicatrizar hasta que no mejoramos la irrigación de la herida y posteriormente reciba ya curaciones especializadas, avanzadas, para una regeneración del tejido de forma definitiva. Soy diabético. ¿Cuánto debo caminar al día? Muy buena pregunta. El paciente diabético debe de caminar aproximadamente 2 horas al día. 2 horas. ¿Qué quiere decir, doctor? ¿De 8 a 10? ¿De 10 a 12? No. En las 24 horas o en las 12 horas debemos de movernos. Siempre estar activos. Cambiar de posición postural cada 2 horas para permitir la flexión, extensión, la contracción y relajación de los músculos y permitir la contracción de las arterias para que esto continúe con una buena irrigación arterial y una buena perfusión de la extremidad.
Doctor, para culminar con la ronda de preguntas, ¿la cirugía para abrir las arterias es de alto riesgo? La cirugía para abrir las arterias es una cirugía de bajo riesgo. Es una cirugía percutánea, sin cortes, que lo realiza todo un equipo para lograr el salvataje y mejorar la circulación de la extremidad. No es una cirugía de alto riesgo. Hace muchos años realmente, y todavía se sigue realizando cirugías con bypasses largos. Actualmente el objetivo de nosotros es abrir la propia arteria del paciente y mejorar la circulación de esta. Doctor, gracias. Gracias por aclarar todas las dudas que tienen sus pacientes. Ha quedado bastante clara toda la información. Vamos a seguir conversando sobre este tema. Siguiendo con la presentación del día de hoy, vamos a darle el pase al doctor Enrique Chao, cirujano plástico, que nos va a explicar sobre el diagnóstico, prevención y tratamiento moderno reconstructivo de las heridas en pie diabético desde el punto de vista de cirugía plástica reconstructiva. Doctor. Gracias por la invitación al Centro Especializado de Skin Medical. Voy a hablar algo de el pie diabético y el tratamiento reconstructivo moderno. Como cirujano plástico y reconstructivo, en mi campo, hace aproximadamente 10 años, nosotros solamente reparábamos las heridas, reparábamos todos los daños que se habían ocasionado por un mal control de la diabetes, un mal control de las arterias y de las venas que llevaban a amputaciones parciales o amputaciones totales. Y las heridas llamadas heridas crónicas. ¿Por qué crónicas? Porque era tener una herida más allá de un mes y que no se pudiera recuperar no pudiera cicatrizar, hacía esta cronicidad y nosotros teníamos que hacer algo llamado injertos. Estos injertos eran colocar piel, sacar la piel de otra zona y poder colocarla en esa zona de la herida que no lograba regenerar. Lo que sucedía frecuentemente es que al no haber una buena irrigación, esos injertos duraban relativamente poco, desde semanas a meses hasta algunos años, pero el paciente volvía a tener una herida en la misma zona, a los costados, a los lados, o la herida crecía más. Yo me formé como cirujano reconstructivo y microcirujano e incluso nosotros realizábamos algo llamado microcirugía, en donde colocábamos una parte o un segmento del cuerpo y lo trasladábamos hacia el pie, hacia alguna zona del pie que requería esta reconstrucción o cobertura con piel. Ya esto se ha ido dejando de lado poco a poco y es el motivo de mi charla en donde voy a explicar las nuevas alternativas de prevención, diagnóstico y el tratamiento moderno para no llegar a estas complicaciones con los injertos o las reconstrucciones con colgajos. Como pueden ver aquí, vemos un pie. Este paciente realmente pudiera ser un paciente con diabetes o no, pero tenemos que ver características. Cuando nosotros le damos tratamiento a un paciente, no tan solo vemos las heridas, vemos al paciente como un todo. Nosotros utilizamos el tratamiento, el término multidisciplinario para decir que el tratamiento del paciente diabético debe ser a cargo de especialistas como el endocrinólogo, el cirujano plástico, el cirujano vascular, el infectólogo, en caso de que la herida de este paciente ya esté
con problemas mayores y necesitemos todo el tiempo de estas juntas médicas para poder resolverlo. No tan solo es la colocación de una crema o de un jabón o de un lavado, porque eso solo lo contiene, no lo corrige, o si lo curara momentáneamente volvería a repetirse o a aparecer una herida. ¿Qué es el pie diabético? Para nosotros en cirugía plástica es esta alteración de la anatomía. ¿Por qué se altera la anatomía? Muchas veces porque la falta de irrigación hace que los mecanismos de reparación, de regeneración de la piel sean lentos. Además, tener en cuenta que tenemos un sistema de irrigación que regenera la piel, pero también nutre a otros componentes en la piel como los nervios. El sistema sensitivo es un sistema de defensa. Cuando nosotros tenemos un calzado, digamos que duro, rugoso o que nos esté lastimando, el sistema sensitivo va a despertar o mandar ese estímulo para poder retirarnos el zapato, evitar este problema y que se ocasione alguna herida. En el paciente diabético, el sistema sensitivo está alterado. Más aún para un paciente que no controla su diabetes, porque la diabetes es silenciosa, no percibe en los primeros años o primeros meses todas las consecuencias que va a tener, no lo controla, los nervios se van a ir muriendo y esto es lo que ocasiona la famosa neuropatía. Este problema con la irrigación ocasiona la vasculopatía o la lesión de los vasos sanguíneos. Entonces podemos decir que esta alteración en el pie diabético, el origen de las heridas, ¿sí?, es por una alteración en la anatomía y la función. Dentro de los mecanismos preventivos es tener en cuenta componentes como el manejo global a nivel endocrinológico, o sea, que el endocrinólogo esté trabajando de la mano con el paciente. El paciente debe acudir a su especialista constantemente. Estos valores de glucosa en la sangre y también de la hemoglobina glicosilada son importantes a nivel de un control serio y frecuente con su especialista endocrinólogo. Controlar la neuropatía diabética, como había dicho, evalúa a que estas terminaciones nerviosas no pierdan esa sensibilidad para que así, cuando haya problemas en la compresión del calzado o que tengan algo en el calzado que los pueda dañar, el sistema de defensa actúe. Esto va de la mano de la correcta hidratación y cuidado del pie en este paciente diabético. Un calzado con alta presión también ocasiona que las uñas se encarnen, en vez de salir, se incrusten en la piel cercana y van de la mano con microbios, y en conjunto, como hay poca irrigación, el sistema de defensa no es tan eficiente y el paciente con esta herida pues entra en infección rápidamente. Esta falta de hidratación también ocasiona, como aquí se ve en esta imagen, un resquebrajamiento, incluso microscópico, que el paciente o la persona con diabetes puede verlo tan solo como piel reseca, pero tan solo ver piel reseca para nosotros y para el paciente ya debe tomar en conciencia que esto no debe ser así, porque estas microgrietas
realmente ante un microbio que quiere ingresar, son grandes espacios que puede ocasionar infección y el origen a estas heridas en los pacientes diabéticos. Hace 10 años no contábamos con tecnologías avanzadas para los diagnósticos y simplemente teníamos que ir hacia la consecuencia. Ya llegaban a nuestros hospitales o a nuestras consultas pacientes con heridas pequeñas, grandes, recientes, de semanas, de meses o años, y a partir de cuando se generaba una herida, nosotros decíamos, bueno, es un paciente diabético o el famoso pie diabético, pero no. Esto en la modernidad ya ha cambiado. Un paciente diabético ya se puede ver, diagnosticar con pruebas especializadas cuál es el riesgo potencial que tiene para no desarrollar heridas. No tenemos que llegar a tener una herida para recién pensar en cómo resolverla. El paciente con diabetes necesita un control para la prevención, evaluación de estas heridas en el pie diabético. Por ejemplo, tenemos exámenes, como lo estoy señalando en el puntero, que miden la sensibilidad, que miden la hidratación, que miden la cantidad incluso de humedad o líquido que pierde esa piel del paciente con pie diabético. Para un paciente que tiene la capacidad o humedad en esa piel, va a estar resquebrajado. Ya tenemos con estos exámenes esa posibilidad de poder calcular y así prevenir esta formación de heridas. Ya cuando tenemos las heridas, también existen otros métodos modernos que evalúan de manera más minuciosa y más detallada una herida. No tan solo con la vista simple, porque nosotros no sabemos cuán contaminada está la herida. Hoy en día ya podemos calcular dimensiones geométricas exactas. Ya podemos calcular la infección, cuál es el grado de contaminación y los microorganismos asociados tan solo con pruebas de imágenes altamente especializadas, por ejemplo, como la espectroscopía. Y también mediante imágenes que evalúan la temperatura, llamada termografía tegumentaria, podemos evaluar cómo va la inflamación, cómo va la infección, y así, mediante exámenes secuenciales indicados por nosotros, también vamos a dirigir a una mejoría más rápida. Finalmente, el tratamiento para las personas que nos vean y nos escuchen es multidisciplinario. Entender que un solo especialista que ya tiene que está viendo a un paciente con una herida en un paciente con diabetes, tiene que trabajar en conjunto. Este trabajo en conjunto va de la mano con endocrinología, con cirugía vascular, con infectología, entre otras especialidades que sean necesarias. Estaba mencionando cómo ya en más del 80% las heridas de los pacientes con diabetes, que se podían prolongar por meses, incluso por años o por décadas, ya se pueden solucionar en días, en semanas o en muy poco tiempo a través de las tecnologías como Regeneris Láser. ¿Qué es Regeneris Láser? Es una tecnología propia a la estimulación de los tejidos
para aumentar la irrigación que tiene la herida, la irrigación que tiene la piel en la zona donde se esté aplicando, y este aumento de irrigación dará por consiguiente o una consecuencia natural la recuperación, la reparación de las heridas de manera rápida y controlada. Aquí vamos a presentar un video de cómo funciona Regeneris Láser. Los mecanismos que tiene Regeneris Láser son a nivel microscópico, como esta energía láser especializada, repito, no es cualquier energía láser, no es un láser simple CO2, no es un láser, no. La tecnología Regeneris Láser es dirigida, enfocada y especializada para las heridas, quemaduras y procesos de cicatrización. O sea, es un control muy específico para esta regeneración. No es dolorosa, se puede utilizar a cualquier edad y el proceso es muy controlado sin complicaciones. Muchos de nuestros pacientes o muchos de los pacientes preguntan acerca de la tecnología y la relación con la radiación. Hace 20 años se utilizaba algo llamado radioterapia para los tejidos. Eso ya se dejó de lado, eso ya no existe, y la tecnología con láser es una tecnología que no ocasiona daño alguno, no ocasiona ningún daño en los pacientes que deseamos que regeneren sus heridas en el pie diabético. Tenemos siempre casos felices, pacientes que acuden a sus controles, pacientes que confían y también que están en la comunicación constante con el centro especializado para que pueda resolverse. Las terapistas especializadas con todos estos protocolos internacionales resuelven todos los días estos problemas, haciendo que ya se haya dejado de lado y que se vaya dejando de lado estas operaciones muy agresivas en donde teníamos que cortar y pegar sin resolver definitivamente. Gracias. Doctor, gracias por su presentación. Nos queda claro que el manejo de una herida en el pie diabético hoy en día se lleva de manera diferente. Se lleva de forma integral y se puede regenerar a través del Regeneris Láser. Entonces, igual tenemos una ronda de preguntas rápidas con usted. Vamos a iniciar. Estas preguntas nos las han hecho llegar también nuestra comunidad de pacientes y empecemos por la primera pregunta. ¿La persona con diabetes siempre desarrolla pie diabético? No siempre. La persona con diabetes no siempre desarrolla heridas en el pie. Esto depende de cuán controlado. Tenemos muchísimos pacientes que solamente acuden a control sin heridas para hacerse una evaluación. Pasan cada 6 meses o cada año sus controles para ver cómo está la humedad, cómo está el potencial de hidratación de la piel. Si requerimos de otros especialistas para evaluaciones como la parte vascular, arterial y venosa, lo hacemos, pero no necesariamente un paciente con diabetes debería llegar. Es más, ya con estas medidas preventivas ya no debería llegar a tener ninguna herida en ese pie. Desde su especialidad, ¿cuál es la diferencia entre un pie normal y un pie diabético? Lo que sucede con respecto a la irrigación desde mi especialidad, nosotros tenemos mediante estos exámenes especiales la evaluación de las características. Las computadoras hoy en día evalúan el grosor de la piel en comparación un paciente que no tiene diabetes o un paciente controlado versus un paciente que tiene diabetes y no está controlado. La piel es más delgada y seca en un paciente no controlada.
Estos son factores que nos dirán que tiene alto riesgo a tener una herida, entre otras cosas. ¿Una herida en el pie de un paciente diabético es sinónimo de amputación? Una herida en el pie no es sinónimo de amputación. Existen muchas medidas sofisticadas para poder recuperar ese pie y que el paciente tenga una vida normal. Hoy en día, ¿cuál es el tratamiento específico que realiza cirugía plástica para lograr la recuperación de un pie diabético y evitar que llegue a la amputación? Cirugía plástica y reconstructiva tiene que ver con cirugía, pero hoy en día ya se están desplazando muchas cirugías, afortunadamente, por tratamientos más modernos. Ya nosotros vamos al campo de el manejo y el tratamiento a nivel de células. ¿Cómo podemos conducir, indicarle a las células mediante Regeneris láser para que puedan regenerar sin realizar grandes cortes o esas cirugías que hacíamos antes? ¿Cuál es la diferencia de un tratamiento habitual o tradicional entre el tratamiento moderno que usted hace en el Perú? Los tratamientos habituales tienen que ver con curaciones simples, a veces con limpiezas muy simples, incluso con cremas antibióticas que pueden irritar la misma herida y hacen de que éstas no regeneren. En cambio, el tratamiento moderno tiene que ver con estudiar cuáles son las características de la herida, en primer lugar. Si es que tiene infección o alta contaminación. Esa infección no va a permitir que cierre la herida. Esa alta contaminación tampoco va a permitir que cierre la herida, entre otras cosas. ¿Qué tan preparado está el sistema de salud público con los tratamientos habituales o convencionales para resolver estas heridas en pie diabético? Lo que sucede es que en el tratamiento moderno, ¿sí?, a nivel mundial, no tiene más allá de 5 años todo este uso de tecnologías, porque recién estamos entendiendo en el mundo cómo mediante Regeneris láser, mediante la energía láser, se puede ya conducir a las células que reparan a que puedan aumentar su velocidad de cicatrización para que así las heridas puedan cerrar rápidamente. Doctores, ¿nos pueden brindar 3 consejos para todos los pacientes que son diabéticos y desean evitar llegar a ese desenlace que ninguno quiere, que es la amputación? Doctor Chavo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre menciono a los terapistas especializados de Skin Medical. Ellos resuelven todos los días, resuelven cada día todas las heridas que existen, que les llegan en el pie diabético, y nosotros desde el punto de vista de cirugía reconstructiva, cuando nos llegan cosas muy grandes o muy agresivas, tenemos que llegar a lo que no queremos llegar, que son las operaciones. Mi primer consejo sería prevención. Esos pacientes que no tienen heridas en el pie diabético y saben que son diabéticos, eviten la negación. Acudan, ¿sí?, a Skin Medical a hacerse una evaluación para ver los riesgos que pudieran tener y predisposición a una herida en el pie. Segundo, el control. Ya teniendo una herida, que acudan rápidamente, que no se confíen, que no utilicen medicina mal llamada tradicional, porque lo único que va a ocasionar es prolongar el tiempo de recuperación y arriesgar más a que las infecciones invadan y arriesguen a que esto pueda llegar a una amputación. Y en tercer lugar, que para los pacientes que nos estén viendo y escuchando, existen tecnologías modernas para el diagnóstico exacto y el tratamiento adecuado, como la tecnología Regeneris láser, en poder resolver rápidamente estas heridas. Gracias. En principio, agradezco nuevamente a todo el equipo de Skin Medical por la invitación. Mis principales recomendaciones serían las siguientes. Todo paciente diabético debe tener un control
con una hemoglobina glicosilada menor de 6.5. Eso es fundamental. No se guíen por los niveles de glucosa basal, porque ese pinchazo del hemoglucotés nos dice el nivel de glucosa de esa hora, de ese minuto, de ese segundo. Pero muchas veces ese paciente hace picos de glucosa en la madrugada, en la noche, etcétera, que no es registrado por ese examen. En segundo término, todo paciente tiene que revisarse el pie todos los días, mañana y noche. Si encuentra una lesión, si encuentra un callo, que muchos de estos pacientes tienen alteraciones en la barometría, en la pisada, que ha explicado muy bien el doctor Chao, ya estos son predictores que tengan en menos de 6 meses una úlcera isquémica. Y el tercer punto, tercera recomendación es caminar 2 horas al día y evitar el sedentarismo. Muchas gracias, doctores. La información que nos han brindado el día de hoy ha sido muy valiosa. Estoy segura que han tratado de acomodar la información para que sea lo más entendible posible para nuestros pacientes. Y estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo el día de hoy han podido aclarar sus dudas y consultas sobre esta condición que cada vez se vuelve más frecuente. Los invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube. Si esta información les ha sido útil, por favor compártanla con algún familiar o algún conocido que pueda estar pasando por esta condición y necesite ayuda. Estén pendientes de nuestro podcast, que vamos a estar tratando muchos temas interesantes que van a ser de interés para todos ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio.